¿Qué tal, gente linda? ¿Cómo ha pasado? Bienvenidos a un nuevo video de Seres Pensantes. Y hoy vamos a hablar acerca del fútbol. En ocasión de que se acerca, claro, la Copa del Mundo de la FIFA, ahora en el mes de junio. Y bueno, es un video sumamente especial porque sabemos que hay mucha gente en el mundo entero que le encanta el fútbol, quiere hablar acerca de este tema y es un tema que por un lado genera polémica, pero por el otro lado nos entretiene, ¿sí? Y que nos invita a descubrir cosas fantásticas de este deporte que es el más famoso del mundo. Vamos a empezar hablando acerca de la etimología de la palabra fútbol. ¿Sí? Fútbol viene de foot, que significa pie, y ball, que significa pelota. Claro que sí. La unión de esas dos palabras en inglés forman el fútbol o fútbol en español. La pelota es el elemento central del fútbol y gracias a ella puede existir este deporte que se disputa entre dos equipos de 11 jugadores, ¿sí? Cada uno. Y se disputa en dos tiempos de 45 minutos. En algunos casos hay alargue y en algunos casos hay tiros de penales para definir el ganador, ¿sí? Bien. El máximo órgano regidor, administrador y controlador del fútbol a nivel mundial es la FIFA que es dirigida por Gianni Infantino, ¿sí? Y también es dirigida por un conjunto de personas que lo auxilian y de cierta forma, lo ayudan en todo eso que es la administración y de cierta forma, el control del fútbol mundial, ¿sí? Se tiene en cuenta siempre que ese es el órgano que va también a definir las copas del mundo, ¿sí? Las copas que se disputan de 4 en 4 años. Pero ¿qué es el fútbol? El fútbol es el deporte más famoso y más importante del mundo, capaz de mover multitudes y emocionar a un montón de gente. Lo practican cerca de 270 millones de personas a lo largo de todo el planeta. Existen distintas categorías de fútbol. Está el fútbol de países o de naciones, está el fútbol de las ligas o los equipos, y está también el fútbol continental que se disputa a la interna de los continentes. También después tenemos al fútbol que de cierta manera es el fútbol más informal, el fútbol que se disputa a nivel de las facultades y de los colegios y de las universidades del mundo. Después está el fútbol de barrio, disputado entre los amigos, entre los vecinos, que de cierta manera entretienen. Culturalmente el fútbol es aceptado socialmente como un deporte sano, un deporte que une, que motiva a las personas a la solidaridad, al compañerismo y al pasar momentos entretenidos, disfrutándolo, ¿no? O a veces viendo a otras personas jugar el fútbol, que también resulta de cierta forma motivante y emocionante. Cabe tener en cuenta que el fútbol a lo largo del tiempo siempre ha sido un deporte practicado por multitudes, por distintos países en el mundo, tanto que hoy es muy difícil encontrar un país en todo el planeta Tierra que no sepa lo que es fútbol o que de cierta manera no lo practique. Es difícil, es muy difícil, ¿sí? Hoy en día, si no se disputa a través de una liga o si no hay un cuadro consolidado a nivel del país, igual su población juega al fútbol, ¿sí? Su gente le gusta patear una pelota, le gusta sentir la emoción que es capaz de transmitir ese deporte. Bien, pero ¿dónde surgió el fútbol? Esto es muy importante saberlo a modo de dato cultural. El fútbol surgió en Inglaterra a finales del siglo XIX. Yo aquí tengo algunos datos importantísimos que me gustaría compartir con ustedes y que me parece pertinente tratarlos si estamos hablando de fútbol. El primer partido de fútbol de la historia se llevó a cabo el 26 de diciembre de 1860 en Sheffield, Inglaterra, entre dos equipos, el equipo más antiguo del mundo, que es el Sheffield Football Club, y Hallam Football Club, ¿sí? Después, si vamos a decir el primer partido de fútbol reglado con normativa que se disputó en el mundo, se llevó a cabo
a través de la Football Association el 19 de diciembre de 1863 entre el Barnes Football Club y el Richmond Football Club. También cabe decir que son equipos ingleses. El primer partido de la historia a nivel de países se llevó a cabo el 30 de agosto de 1872, cuando el fútbol ya había pasado a tener normas, ¿sí? Y ese primer partido de fútbol entre países se disputó entre Escocia e Inglaterra. eh, en el campo de Limeys Field, en el barrio de Mortlake, a las afueras de Londres. El placar final fue 0-0, no hubo goles. ¿Sí? Pero hay un detalle sumamente importante a tener en cuenta en todo esto del origen del fútbol. El fútbol surgió sí en Inglaterra, pero tuvo antecedentes. ¿Sí? ¿Qué significa tuvo antecedentes? Que ya antes mismo de que Inglaterra creara el fútbol y sus reglas, ya existían el juego de pelota, que era disputado desde la antigua Grecia, luego los romanos también lo practicaron en épocas del imperio, y por ahí también esto llegó a la Edad Media en Europa y fue practicado principalmente en las Islas Británicas. Las primeras normas del fútbol, tal cual nosotros la conocemos hoy oficialmente, datan de finales del siglo XIX y la creó la Football Association, ¿sí? Que fue una congregación de personas que conformaron esa organización a las afueras de Londres, en una taberna. Bueno, a las afueras no tanto, porque según los datos que conseguí acá, se trata, yo tengo aquí el nombre de la taberna, no sé si lo tengo, sé que es muy importante tener en cuenta este dato. Sí, aquí está, en una taberna de Londres, sí, una taberna de Londres, o sea, ya era dentro de la ciudad de Londres, capital de Inglaterra. El 26 de octubre de 1863 se crea la Football Association y los códigos del fútbol, que son las primeras normas que van a regir este deporte a nivel, no solamente ahí de Inglaterra y de sus equipos, sino a nivel de Europa y del mundo. El fútbol se expandió con una velocidad increíble a partir de fines del siglo XIX hasta nuestros días. ¿Sí? Se disputan hoy en día categorías de fútbol, porque el fútbol tiene jerarquías, cual si fuera una gran organización. Tenemos al fútbol entre países, entre naciones, que es el más conocido, ¿no? Y que nosotros lo vemos o en las Copas del Mundo cada 4 años, o en el fútbol olímpico, cuando hay Olimpiadas también, cada 4 años también. Después tenemos el fútbol a nivel continental, tenemos por ejemplo el campeonato de fútbol más antiguo del mundo, que es la Copa América, tenemos la Copa de Oro en América del Norte y Centroamérica, tenemos la famosa Eurocopa, que es sensacional y que se disputa a nivel de países europeos, tenemos la Copa Africana de Naciones en África, tenemos la Copa Asiática de Naciones en Asia, y en Oceanía debemos tener también su campeonato entre países. En cuanto al nombre del campeonato de la Copa de Naciones de países, más bien en Oceanía no tengo el dato, pero me imagino que sí debe tener, ¿sí? Debe disputar. Cabe tener en cuenta que después tenemos también los fútbol de las ligas, de los equipos, que se disputa a nivel de distintos equipos a la interna de los países. Por ejemplo, acá en Uruguay tenemos el campeonato uruguayo, cuyos equipos más destacados son Peñarol, Nacional, Defensor, todos aquellos que ya muchos uruguayos saben. En Argentina está el tema de River Plate, los equipos de River Plate, Boca Juniors, Independiente. Si ustedes van a Brasil tienen el Corinthians, el Palmeiras, el Botafogo. Si ustedes van a México está el Chivas de Guadalajara, por ejemplo. Bueno, no me sale otro nombre de los equipos mexicanos porque son medio complicados. Si ustedes van a Europa, tienen en España al Real Madrid, tienen al Barcelona. Si ustedes van a Alemania, tienen el Bayer Leverkusen, tienen al Bayern Múnich, siendo que también están otros equipos también ahí a nivel de Alemania, el Bayer Leverkusen, me parece que es el más importante. Si ustedes van a Inglaterra, tienen al Chelsea, tienen al Tottenham, que son equipos fuertes mismos. Si van a Francia, tienen el Paris Saint-Germain. Y también allá por el lado de Asia tendrán sus equipos Japón, Corea,
Me imagino que Tailandia, Irán tendrá sus equipos también. En fin, si van a África, Senegal tendrá los suyos, Nigeria tendrá los suyos, Sudáfrica tendrá los suyos, Egipto tendrá los suyos, en fin, cada país tiene sus equipos a la interna, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Y bueno, y después está todo el tema de el fútbol que se disputa a nivel barrial en las ciudades, el fútbol que se disputa a nivel informal en las distintas barriadas, entre los vecinos, entre los grupos de amigos, el fútbol que se juega los fines de semana entre los compañeros de trabajo, que eso sí no son fútbol oficial, pero no dejan de ser fútbol, ¿no? Cabe tener en cuenta que la normativa del fútbol, eso sí, es aceptada universalmente y las personas lo saben de memoria, ¿no? A no ser que sea una persona muy despistada o que no conozca acerca del fútbol, ¿no? Y las normativas de este deporte tan emocionante y tan importante, ¿no? Tan importante es este deporte que es capaz de generar dinero también, es un negocio. El fútbol entretiene, es un deporte, pero también es un negocio, ¿no? Las personas, las grandes asociaciones, las ligas ganan mucha guita con el tema del fútbol, con el pase de jugadores, con el tema de las entradas a los estadios, en fin, siempre están ganando mucho dinero. Pero no vamos a ahondar en ese tema, ¿sí? Porque genera mucha polémica. Y además yo no tengo el conocimiento suficiente ni el criterio suficiente como para hablar acerca de este tema. Bien, y se acerca la Copa del Mundo. Yo por acá conseguí el álbum de la FIFA, más bien de Panini, perdón, eh, y que anduve ahí tentado a comprarlo y bueno, terminé cediendo a la tentación y me lo compré porque digo, es un furor, hoy en día está todo el mundo de cierta manera en la movida del álbum, de las figuritas, de la emoción de sacar un sobre y ver qué jugadores salen y ir pegando. Entonces todo se ha vuelto una cultura y es muy emocionante. Y no es el primer álbum que compro en mi vida. Yo ya había comprado otros álbumes de otros mundiales. Recuerdo el del año 2014, del Mundial de Brasil, que no llegué a llenarlo todo, pero conseguí una gran cantidad de figuras. Y toda esta movida que se genera en torno al fenómeno mundial llamado fútbol, nosotros podemos tener en cuenta también de que todo fútbol debe tener un juez, un árbitro, que eso es fundamental, pero hoy en día con la modernidad no solamente el juez es el que controla el partido de fútbol para que todo ande bien, y que para ver que todo ande dentro de la normativa, de que ningún jugador se salga de esa normativa, y, y cometa, digamos así, una infracción. Están también las cámaras que están en el estadio y están también las cámaras del VAR. El VAR hoy en día es un sistema moderno que permite ver cosas que muchas veces el juez no ve en la cancha y que el juez muchas veces cuando tiene dudas recurre al VAR para saber si determinada incidencia fue un penal o si determinada incidencia fue un gol realmente o si determinada incidencia fue una falta a ser cobrada dentro de la cancha. Entonces la tecnología hoy en día está presente también en el fútbol y es un valor agregado a tenerlo en cuenta. ¿Qué más les puedo contar acerca de este deporte tan maravilloso llamado fútbol? Es que el fútbol es capaz de mover emociones humanas, es capaz de unir a las personas o muchas veces también es capaz de generar guerras entre la gente. El lado feo del fútbol que a veces genera violencia, pero no genera violencia porque el fútbol sea un mal deporte, sino porque las personas no saben gestionar esa emoción del fútbol. Se exacerban en sus emociones y muchas veces parten para la agresión, para la agresividad, y no saben ver el lado bueno del fútbol. O sea que el fútbol no tiene culpa de que la gente sea violenta, ¿sí? Sino que las personas no saben gestionar sus emociones deportivas y muchas veces lleva a la violencia. Pero no vamos a hablar de la violencia, vamos a hablar de cosas positivas. El fútbol une, el fútbol es solidaridad, el fútbol es confraternización entre países
es de cierta forma ver en el otro a uno igual, ¿sí? Entonces eso es lo lindo de este deporte, que genera paz, genera confraternización, genera unión entre los pueblos, el reconocimiento de que el otro de cierta forma es un igual y que las personas se congregan para ver un partido de fútbol, todos en pos de un mismo objetivo, entretenerse. Bien, y yo digo que los grandes anfitriones de la fiesta, siempre en cualquier lugar donde hay fútbol oficial, son los estadios. De no existir esos espacios, ¿no? Que están conformados por una cancha con una determinada medida oficial de largo y ancho y unas tribunas alrededor, no existiría un fútbol oficial, ¿no? Porque hoy en día el fútbol oficial se disputa en el estadio, ¿sí? La medida de cancha oficial es una sola, ¿sí? Que es reconocida por la FIFA, que yo acá no tengo el dato oficial de la medida de una cancha a nivel mundial, pero es una sola, ¿sí? Después está, claro, todo el hecho de que en las canchas informales por ahí, campitos, se disputen en canchas menores o en canchas mayores. Tipos de fútbol. El fútbol más conocido es el fútbol 11, que es el fútbol tal cual nosotros lo conocemos, que se disputa en los mundiales, en los distintos fútbol continentales y en el fútbol de liga. Pero también está el fútbol 5, ¿sí? El fútbol 5 que se disputa a nivel de campitos más pequeños, cerrados, y está el fútbol 7, que admite hasta 7 jugadores, que es parecido al fútbol 5, solo que un poquito más amplio, ¿sí? Más grande, porque tiene, claro, más jugadores a ambos cuadros. En el fútbol 11 tenemos 11 jugadores en dos equipos cada, ¿no? Sí. En el fútbol 7 son 7 jugadores para cada dos equipos y en el fútbol 5 es 5 jugadores para cada uno de los equipos. O sea que el número se determina por la cantidad de jugadores en cada equipo. Eso cabe de cierta forma tenerlo en cuenta. El árbitro, figura central, ¿no? Está conformado también por los jugadores titulares y los jugadores suplentes. Todo equipo de fútbol, sea de país o sea una liga, tiene que tener los jugadores principales y los suplentes. No voy a profundizar más en este tema porque yo creo que estoy hablando cosas que ya mucha gente sabe. No voy a centrarme en las normativas del juego porque también mucha gente sabe, pero sí me gustaría compartirles algunas curiosidades del fútbol. ¿Sí? El fútbol tuvo a su primer campeón mundial a Uruguay en 1930. El primer mundial de fútbol se disputó en Uruguay en 1930. En aquel entonces las naciones que participaban no eran muchas, creo que cuando mucho debían ser unas 10 o 12. Con el paso de los tiempos se empezó a incrementar cada vez más países a los campeonatos mundiales. Tanto que hoy se ha llegado al año 2026 y ya son 48 las selecciones que van a participar de la máxima cita deportiva mundial. Cabe tener en cuenta que no siempre se respetó el plazo de 4 en 4 años para la disputa de los campeonatos mundiales, debido a que la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, cortó esa línea de 4 en 4 años. Fueron disputados 3 mundiales antes de la Segunda Guerra Mundial, el primero en 1930, el segundo en 1934 y el tercero en 1938. Después hubo un periodo de 12 años que no se disputó a causa de la Segunda Guerra Mundial y en 1950 se volvió a disputar el Mundial y ahí sí, de 4 en 4 años hasta ahora. El otro campeonato mundial importante que quizás no convoque tanto como el Mundial FIFA es el Campeonato Olímpico Mundial de Fútbol que se disputa dentro del deporte denominado, dentro de eventos deportivos denominados Olimpiadas y que se disputa de 4 en 4 años también. Ahí van a la cita no necesariamente muchos países. Creo que a un campeonato olímpico mundial de fútbol irá cuando mucho 8 a 12 selecciones. No creo que vaya más, capaz que 16, a lo mejor me equivoco y vayan 16, pero más o menos por ahí va la cifra. Bien,
Eh, Se puede decir que también nosotros podemos decir que el fútbol, ¿sí? El fútbol tal cual nosotros lo conocemos, eh, desde antes de que haya sido creado, tuvo antecedentes, ¿no? Los antiguos griegos lo jugaban, pero también cabe tener en cuenta de que para que se pueda disputar un partido de fútbol, y para que pueda existir el fútbol, tiene que haber también una cierta organización por detrás, ¿no? Las diferentes ligas se dividen en lo que nosotros denominamos asociaciones de fútbol. Y las asociaciones de fútbol tienen toda una jerarquía y trabajan en pos de la contratación de jugadores para conformar sus diferentes ligas, que son los mismos jugadores que después cuando vienen los mundiales van a conformar a la selección nacional de los países. Bien. A ver, y me gustaría también compartir una curiosidad acerca del fútbol, que son grandes jugadores de la historia, Maradona y Pelé, claro, sí, que es difícil no recordarlos, ¿no? Como los grandes exponentes del fútbol mundial. Maradona, que conquistó el segundo título del Campeonato Mundial para la Argentina en 1986, cuando Argentina ya era campeona, y Pelé, por ser uno de los grandes fenómenos del fútbol mundial, se consagró campeón en 1970 con la selección brasilera, pero ya venía de consagrarse campeones también en 1900, si no me equivoco, 62. Él ya jugaba y ya había salido campeón también con Brasil. Otros jugadores famosísimos en el mundo, bueno, Lionel Messi actualmente, ¿no? El mejor jugador del mundo. Cristiano Ronaldo, figuraza del Portugal, Kylian Mbappé de Francia, Harry Kane de Inglaterra, Lamine Yamal de España. Entonces, fíjense ustedes cómo hay jugadores, ¿no? Es muy importante. Darwin Núñez de Uruguay, a ver, no se me ocurre algún otro allá de Asia, no sé, eh, no sé, no conozco mucho los jugadores de aquella zona, pero cada país tiene a su crack. Sí. Yo, si me pongo de repente a hojear el álbum, capaz que descubra jugadores que son cracks también y que, bueno, que van a brillar en este año, con toda seguridad. Ok, gente, espero que este video acerca del mundial les haya gustado. Si les gustó, denle un like, suscríbanse a este canal. Este canal se trata acerca de distintas temáticas de orden social y comportamental de la sociedad, tratando de que de cierta forma ustedes puedan comentar acerca de estas temáticas. Yo pienso que es muy importante la participación de ustedes. ¿Sí? Bien, sin más nada que decirles, chao, chao.